Queridos hermanos, la palabra de Dios de este miércoles de la 10ª semana durante el año nos pone en la perspectiva de la historia de la salvación, porque Jesús nos dice que no vino a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. El Antiguo Testamento se cumple en Jesús, es un sacramento, es un símbolo de lo que Dios hace en la historia de la salvación, cómo nos hace su pueblo, cómo se revela como nuestro Padre y cómo nosotros tenemos que adquirir para Él un vínculo. Lo importante en la religión es la religión, religio, cómo estamos nosotros ligados a Dios, el vínculo que tenemos con Él. Y en ese sentido, esta expresión de Jesús de que ha venido a dar cumplimiento a la ley, también podemos ver con ojos nuevos la lectura que estamos haciendo del Antiguo Testamento, del primer libro de los Reyes, donde vemos un problema que se suscita a lo largo de la historia. El pueblo de Dios muchas veces cae en la infidelidad, cae en la idolatría. Ya dijimos el lunes, el martes, hicimos hincapié en que Ahab estaba con Jezabel. Jezabel era fenicia, adoraba a Baal y había contaminado la corte del rey y había contaminado también al pueblo. Y entonces el pueblo era sincretista, junto al verdadero Dios había un ídolo. Y este sincretismo fue creciendo tanto que quedó como único profeta Elías, y los otros eran 400. Entonces, como verdadero profeta, a pesar de que las circunstancias no lo acompañaban, él tiene que decir la verdad y reúne al pueblo y le dice por qué anda con muletas, por qué le prende, diríamos nosotros, una vela a Dios y otra vela al diablo, que se tienen que decidir. Y entonces desafía. Acá vemos también, en este matiz, vemos la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque Jesús no quiere tentar a Dios. Elías, por su carácter, por su manera de ser, que va a tener su correctivo pedagógicamente, lo vamos a ver el viernes, no nos adelantamos, pero por su carácter tienta a Dios y monta, podríamos decir, esa escena ahí en la montaña donde congrega a los 400 profetas de Baal, al pueblo, y los desafía con un sacrificio. ¿Cuál es el problema de la idolatría? Que el que hace la idolatría de alguna manera quiere comprar la voluntad de Dios con sacrificios, no apela a una relación en la cual Dios se manifiesta como en ese momento el Dios del pueblo. Acá es interesante porque hay un matiz en la tradicional invocación, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí Elías sutilmente cambia la última palabra, no dice Jacob, dice Israel, porque recuerda la lucha de Jacob con Dios cuerpo a cuerpo. Entonces acá lo que está haciendo Elías está apelando a Dios y también le está recordando al pueblo quién es. Estamos en el reino del norte, en el siglo IX antes de Cristo, y por tanto al pueblo también le tiene que recordar su identidad para que reconozca y para que deje a los ídolos. Esto es muy bueno y es importante, y lo vemos en la oración. Fíjense cómo rezan los Baales, los profetas de Baal. Ellos hacen la cosa, entonces se entran en trance, se lastiman, se dejan cubrir de sangre, ellos hacen. Y lo que nosotros sabemos es que Dios hace en la historia, y nosotros somos, digamos así, sujetos de esa historia en la medida que hacemos y que dejamos que Él interviene en nuestra vida. Esa es la lección de la oración que el Señor nos regala en este día con el relato de este profeta valeroso. Y vamos a pedir al Señor, hoy hacemos la misa votiva de San José, le pedimos a San José, que tuvo que mantener a la Sagrada Familia, que nos ayude en todo lo necesario para nuestro bien, para nuestro sustento, las personas que dependen de nosotros, pero también le pedimos, él que tenía la gracia del silencio y de la escucha, que escuchaba hasta cuando estaba dormido, le vamos a pedir que nosotros aprendamos a relacionarnos con Dios de esta manera, de una manera viva, sentirnos pueblo de Dios, sentirnos hijos de Dios y saber que nosotros y el mundo se transforma en la medida que nosotros entramos en la comunión y en la relación con Él. No es un Dios
mitológico, no es un Dios falso, no es un ídolo que lo podemos comprar y que va a ser en definitiva nuestra voluntad, sino que la expresión que nos enseñó Jesús en ese modelo de oración, el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Señor no nos impone la voluntad. Elías hace caer fuego del cielo. Los apóstoles quieren hacer caer fuego del cielo en otro sentido, porque fueron a un pueblito y no los escucharon. Jesús no quiere esas cosas, pero sí quiere que escuchemos y que entremos. Por eso, el que no cumple y enseña lo mismo es el último. En cambio, el que cumple y enseña a vivir según los mandamientos es el primero en el reino de los cielos. Entrar en la dinámica de la relación con Dios, a la larga, cuando nosotros entablamos un vínculo con Él, también podemos pensar distinto, sentir distinto y por tanto obrar como el Señor quiere, haciendo que nuestra voluntad coincida con la del Señor y por tanto también nosotros obrando en libertad. Nos encomendamos a la Santísima Virgen y le pedimos al Señor por todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.